¿Alguna vez te has preguntado quién dirige el tráfico dentro del clúster de Kubernetes? Ese director de orquesta se llama Kubeproxy y hoy vamos a destripar qué hace realmente Kubeproxy, los tres modos en los que puede trabajar y por qué muchos equipos ya lo están reemplazando por Cilium. Antes de meternos en los detalles técnicos, déjame comentarte por qué Kubeproxy importa más de lo que parece. Operar contenedores está bien, crear los pods, escalar, hacer deploys, pero todo eso depende de una cosa muy simple, que el tráfico llegue al pod correcto en el menor tiempo posible y sin romper nada en el camino. Y cuando ese camino está bien construido, pasan tres cosas buenas. La latencia baja porque el enrutado ocurre directamente en el kernel sin pasos innecesarios. El clúster escala de verdad porque puede sumar réplicas sin que aumente la complejidad de las reglas de red. Y se reduce los errores de red porque la tabla que lleva el kernel, esa que registra qué conexión va a qué destino, se mantiene limpia y eso evita los timeouts y el caos en producción. Pero si el mecanismo de red no escala, todo lo demás se tambalea. Te vas a encontrar con reglas infinitas, CPU disparada y clientes esperando respuestas que nunca llegan. Para entender por qué pasa todo esto, tenemos que ver cómo funciona Kubeproxy, cómo maneja el tráfico y para eso primero hay que entender qué es exactamente y cómo se despliega en el clúster. Así que vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es Kubeproxy? Kubeproxy es un proceso que corre en cada nodo de Kubernetes y que se encarga de convertir la IP virtual del service en conexiones reales hacia los pods que correspondan. Para lograrlo, observa en tiempo casi real, no, en near real time, los cambios que el API server publica y según el modo configurado se van a generar reglas en el IP tables o tablas en IPVS dentro del kernel. Ahora que ya tenemos clara su función, veamos cómo se despliega Kubeproxy dentro del clúster. Y vamos a partir de un ejemplo simple, pero bastante representativo para entenderlo. Imagina un service con la IP 10.96.49.10. Esta dirección es estable y actúa como puerta de entrada para el cliente. El clúster cuenta con dos worker nodes, 172.19.0.3 y 172.19.0.4. Y en cada uno se ejecuta Kubeproxy como daemon set, lo que va a garantizar una instancia idéntica en todos los nodos. Encima de ello se encuentra el API Server, que expone la información del clúster. Entonces, Kubeproxy mantiene allí un watch permanente para recibir eventos del service y el endpoint sin necesidad de sondear. Cuando un paquete llega dirigido al IP del service, la 10.96.49.10, aterriza en uno de los nodos y entra directamente al kernel, donde las reglas instaladas por Kubeproxy cambian su destino a la IP de uno de los pods disponibles. Por ejemplo, 10.244.2.3 o la 10.244.1.4. Todo esto ocurre antes de que el paquete ascienda al espacio de usuario, por lo que el desvío es rápido y transparente para el cliente. Así que en resumen, Kubeproxy es quien convierte la IP virtual del service en rutas reales hacia los pods. Lo hace escuchando eventos del API Server y escribiendo reglas, ya sea IP tables o IPVS, en el que el kernel va a ejecutar directamente. ¿Vale? El tráfico llega y se redirige dentro del nodo y aterriza en el pod correcto, todo sin que el cliente note nada. Con esta base clara, ahora sí entremos en los modos de funcionamiento, User Space, IP Tables e IPVS. Empezamos por el principio, el modo User Space. User Space fue la primera solución que tuvo Kubeproxy para balancear el tráfico. Hoy está prácticamente en desuso, pero es clave para entender por qué nacieron los otros dos modos. Antes de entrar en detalles, aclaremos dos conceptos esenciales. El kernel space. El kernel space es la parte del sistema operativo que controla directamente la red, la memoria y el hardware. Y luego está el user space, que es donde se ejecutan los procesos normales como los contenedores y también Kubeproxy. Cada vez que un paquete cruza entre ambos espacios, ya sea subiendo del kernel o bajando de nuevo, ocurre una copia física de datos en memoria. Ese movimiento no es gratis porque consume CPU, cambio de contexto de ejecución y añade latencia. Así es como funciona el modo User Space paso a paso. El cliente envía el tráfico a la cluster IP del service. El paquete entra al kernel del nodo y allí encuentra una regla de IP tables creada por Kubeproxy que hace DNAT. Dentro del kernel se desvía al socket que Kubeproxy está escuchando.
Aquí ocurre el primer cruce. El paquete sube al espacio de usuario. Kubeproxy ya en User Space selecciona el pod backend y abre una nueva conexión hacia su IP. Este reenvío provoca la segunda transición. El paquete vuelve a bajar al kernel para ser entregado al pod. Cuando el pod responde, todo el recorrido se repite en sentido inverso con los mismos dos cruces. Dos cambios de contexto por cada petición implica más latencia porque cada salto añade más tiempo, más carga de CPU ya que Kubeproxy procesa el tráfico byte a byte y poca escalabilidad porque el propio proceso de proxy se convierte en un cuello de botella a medida que crece el tráfico. En conclusión, el modo User Space fue útil en los comienzos, pero no resiste las exigencias actuales. Sus limitaciones abrieron el camino a soluciones más eficientes que delegan el enrutamiento al kernel, primero con IP tables y después con IPVS. Vamos con el siguiente salto evolutivo, el modo IP tables. El segundo modo de funcionamiento de Kubeproxy es IP tables. Este fue durante años el modo por defecto en Kubernetes y aún sigue siendo muy común en muchísimos clústeres. A diferencia del modo User Space, aquí Kubeproxy no intersecta directamente el tráfico. En lugar de eso, su rol es más pasivo. Simplemente observa los cambios en service y endpoints a través del API Server y con esa información genera reglas DNAT en IP tables que quedan instaladas dentro del kernel. Lo importante es que el tráfico ya no pasa por Kubeproxy. El redireccionamiento lo hace directamente el kernel usando esas reglas. Así funciona el modo IP tables paso a paso. El cliente envía el tráfico a la IP del service y el puerto correspondiente. Ese paquete entra al kernel del nodo y una regla DNAT en IP tables que Kubeproxy creó previamente intercepta el tráfico y modifica su destino hacia uno de los pods asociados al service. El paquete se enruta directamente al pod seleccionado sin pasar por ningún proceso en User Space. Este modo tiene ventajas claras respecto a User Space. Menos latencia porque no hay doble cruce entre kernel y User Space. Mejor rendimiento porque el Kubeproxy no toca el tráfico en tiempo real y menor uso de CPU porque todo ocurre dentro del kernel. Pero no todo es perfecto. iptables genera una regla por cada pod y esas reglas se evalúan de arriba a abajo como una lista secuencial. A pequeña escala no hay problema, pero en clústeres con cientos o miles de endpoints, esas reglas pueden volverse pesadas de mantener. Además, iptables no tiene balanceo real, simplemente redirige según orden. Aún así, iptables fue un gran salto adelante. Eliminó el cuello de botella del modo User Space y delegó el trabajo en el kernel. El siguiente paso en nuestra evolución fue IPVS, que mejora justo donde iptables empieza a flaquear, el rendimiento y escalabilidad. Vamos a ver qué cambia con IPVS. Ahora llegamos al tercer modo de funcionamiento de Kubeproxy, IPVS. Este modo aprovecha una tecnología del kernel llamada IP Virtual Server, que está diseñada específicamente para hacer load balancing a nivel de red con alto rendimiento. Y al igual que en el modo de iptables, Kubeproxy no toca directamente los paquetes. Su rol es únicamente observar los cambios en los services y endpoints y luego configurar IPVS a través de Netlink, una interfaz que le permite insertar las reglas directamente en el kernel. La diferencia clave está en cómo el kernel gestiona ese tráfico. Así funciona el modo IPVS paso a paso. Primero, el cliente envía el tráfico a la IP del service. Ese tráfico entra en el kernel, igual que antes, y en lugar de pasar por una lista secuencial de reglas como vimos en iptables, IPVS usa una tabla hash que va a permitir encontrar el service de forma instantánea. Dentro de esa tabla, cada service tiene múltiples buckets y cada bucket representa a un backend pod. IPVS elige uno de ellos según el balanceo que se haya configurado. Por ejemplo, puede ser round robin. El tráfico se enruta directamente al pod seleccionado y todo esto pasa dentro del kernel. Este diseño tiene varias ventajas. Primero, el rendimiento superior ya que la búsqueda es por hash y no por escaneo. Escala mejor con miles de endpoints. Algoritmos reales de balanceo como round robin, less connection o source hashing. Pero no todo es perfecto. IPVS aún depende de contract para mantener el estado de las conexiones, lo cual puede volver un cuello de botella en entornos de altísima carga. Además, a diferencia de Cilium, IPVS no ofrece observabilidad ni políticas de red avanzadas. Aún así, para muchas cargas tradicionales, IPVS ofrece un equilibrio sólido entre rendimiento y simplicidad. Y bueno, con esto cerramos los tres modos de Kubeproxy. Después de conocer los tres modos de Kubeproxy, es natural preguntarse, ¿no hay una forma más moderna, más eficiente, más cloud native, qué sé yo? Y la respuesta es sí, y se llama Cilium.
En vez de depender de iptables o IPVS, Cilium se basa en eBPF, una tecnología que te permite ejecutar el código directamente en el kernel de Linux. El resultado, menos saltos, menos overhead y más visibilidad del tráfico en tiempo real. En el lado izquierdo de este gráfico ves el camino tradicional, múltiples pasos por iptables, reglas, contextos y sobrecargas en el contract. Y a la derecha, con Cilium y eBPF, las rutas son más directas y eficientes. Lo mejor de todo, no solo es más rápido, sino que también es más seguro y además tiene observabilidad de forma nativa. En otro video de este canal que te dejaré en la descripción, te explico Cilium en profundidad. Por ahora, quédate con esta idea. Cilium no es solo una alternativa, es la evolución natural del networking en Kubernetes. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el próximo. Adiós.